En el marco de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, a nombre de la Dirección de Sistemas Eléctricos, me es muy grato darles la más cordial bienvenida. Es un honor presentar a nuestra invitada, la doctora Mónica Borunda Pacheco, quien nos compartirá su ponencia Predicción de la generación renovable intermitente y la demanda eléctrica con un tratamiento estadístico e inteligente. La doctora Borunda realizó sus estudios de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su doctorado en física en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados en Trieste, Italia. Realizó estancias postdoctorales en España y Suiza. Trabajó para empresas privadas en el sector energético en España, Qatar y Alemania, y realizó estancias de investigación en Japón y Australia. Actualmente es investigadora por México, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y está adscrita al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que es parte del Tecnológico Nacional de México. Sus líneas de investigación incluyen sistemas energéticos descarbonizados, gestión energética inteligente y el almacenamiento energético. Demos una cordial bienvenida a la doctora Mónica Borunda, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias de darme la oportunidad, doctor Rodas, para volver. Es un placer. Ya no está lleno el auditorio, hay muchas caras que faltan, pero aún así mi corazón está aquí. Me voy a poner sentimental. Muchas gracias y espero que disfruten esta presentación. Esta presentación habla acerca de mis últimos trabajos, entonces por favor siéntanse con toda la libertad de preguntar cualquier duda que les venga en mente. Y bueno, ya escucharon el título, es Predicción de la generación renovable intermitente y predicción de la demanda eléctrica utilizando un tratamiento estadístico e inteligente. La agenda de la presentación se muestra aquí y primero voy a hablar brevemente de la motivación, que es el cambio climático y la transición energética. Después voy a seguir hablando sobre la naturaleza intermitente y variable de ¿qué? De la generación solar, de la generación eólica y de la demanda eléctrica. Continuaré con el tema de predicción. Hablaré de horizontes de predicción y sus aplicaciones y también mencionaré brevemente los métodos convencionales, lo cual me dará pie para introducir el método que nosotros usamos, que es estadística inteligente. En ese rubro voy a hablar sobre el clustering, que es una técnica de inteligencia artificial, y vamos a tocar brevemente el clustering del recurso solar, del recurso eólico y de la demanda eléctrica. Finalmente voy a hablar de casos de estudio concretos de predicción, que son los que se encuentran publicados en los artículos, y pues la última slide serán mis conclusiones. Bueno, la motivación. A lo mejor me sueno ya muy a disco rayado, pero yo creo fielmente en esto y a mí día a día es lo que me motiva para poder seguir con mi investigación. Y pues es el cambio climático, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una figura de la NASA donde muestra que en los últimos años ha habido un incremento en la temperatura global de la Tierra de hasta 4 grados, que se muestra en la región marrón oscura y se presenta en el Polo Norte. Entonces, este es un fenómeno muy importante que trae muchas consecuencias que no son positivas ni para nosotros, la humanidad, ni para los ecosistemas, ni para el planeta.
Y por si algunos todavía tienen dudas, pues este cambio climático está sustentado científicamente. De hecho, aquí tienen en la primer gráfica a la izquierda, tienen los datos de diferentes organizaciones que muestran el incremento de la temperatura hasta el día de hoy. Ya no se las puse porque pues tampoco se trata de cambio climático, pero se muestra que el factor humano es el que ha influenciado fuertemente a partir de la revolución industrial. Y actualmente, de 1850 a 2025, se puede decir que hay un aumento registrado en la temperatura global de 1.2 grados. Repito, como no era cambio global no lo puse, pero hay diferentes escenarios donde incluso indican que si no se toman acciones se puede llegar a incrementos de la temperatura global de hasta 4 grados o más, con consecuencias catastróficas. La primera de ellas, por ejemplo, sería el aumento del nivel del mar, y la gráfica de la esquina superior derecha muestra que ha habido en los últimos años un incremento del nivel del mar de hasta 10 centímetros. Y repito, en los escenarios catastróficos donde no se toma ninguna acción para prevenir las emisiones de gases, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, se prevé que podría incluso subir hasta 1 metro el nivel del mar para 2100. Esto va de la mano con las emisiones anuales de CO2 en el mundo, y les muestro en la gráfica de la esquina inferior derecha cómo ha sido este aumento y cómo a partir de 1950 el aumento de las emisiones anuales de CO2 ha crecido de forma muy importante, llegando para 2022 hasta 35 billones de toneladas de CO2. Entonces, y esto va a continuar porque el consumo energético está aumentando y las emisiones de CO2 van ligadas al consumo energético, dado que esto se satisface primordialmente con combustibles fósiles. Aquí les muestro cómo va el comportamiento del consumo energético en la figura de la esquina, ¿cómo no tengo cuenta? En la figura izquierda. Entonces, vemos cómo ha ido incrementando, y aquí está una proyección que está reportada en un artículo en Energy Outlook en 2017, donde muestra la porción de las energías que se utilizan para cubrir este consumo energético. Entonces, las renovables son las que se figuran hasta arriba, que se encuentran en color rojo, seguidas por la hidro. Bueno, renovables, obviamente ahí se refiere a todas. Estas son las renovables sin incluir la hidro. Aquí está la hidro separada, la nuclear, el carbón, el gas natural y el petróleo. Entonces, en esta proyección vemos que el uso de combustibles fósiles va a continuar para satisfacer la demanda energética, y aquí tenemos este otro estudio que nos muestra cómo ha sido el uso de los mismos en los últimos años. La hidro se ha mantenido más o menos estable, la nuclear estaba aumentando, pero después, debido a todos los incidentes, muchos países la frenaron. Las renovables a partir del 2015 están creciendo, y el gas natural es el que está subiendo, están utilizando más gas natural, el carbón va en bajada y el petróleo eventualmente va en bajada. Entonces, el consumo energético va a seguir aumentando, o más bien, independientemente de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que los combustibles fósiles se van a agotar. No tenemos infinita cantidad de combustibles fósiles,
Y hay varios estudios que nos dicen varias fechas, pero por ejemplo, en este estudio hecho por un instituto de Stanford, nos dice que el carbón para 2081 más o menos se estima que se puede acabar. Entonces durará unos 70 años en este estudio, si se sigue consumiendo de la misma manera que hasta ahorita se ha consumido. También tenemos el gas natural, que para 2061 se prevé en este estudio que se termine. Entonces nos quedan 40 años de gas natural, y el petróleo, para 2051, entonces nos quedan 30 años. Como les digo, este es solo un estudio, pero hay varios. Por ejemplo, aquí tenemos una versión más optimista. Y bueno, petróleo y gas natural, ambos, ¿no? Dependiendo de cómo es el consumo de estos combustibles, está previsto el año en que acabemos con ellos. Y el carbón tiene más proyección de que esté presente, pero lo que es un hecho es que tarde o temprano se van a acabar, y el consumo energético pues está aumentando, y también es un hecho porque la población está aumentando y porque nuestro estilo de vida actualmente pues necesita o nos incita a consumir más electricidad, ¿no? Ya tenemos más comodidades, más tecnología, entonces esto es inevitable. Y bueno, ¿qué podemos hacer? El consumo energético va a subir, los combustibles fósiles se van a acabar, pues tenemos que tomar acciones. Y está el cambio climático, que es lo que a mí más me mueve, ¿no? Entonces, pues como alternativa, como soluciones a esta problemática, pues evidentemente tenemos que utilizar recursos renovables y hacer una muy buena gestión de los recursos energéticos disponibles. Estas son las alternativas que tenemos para poder paliar este problema que se nos viene encima. Y bueno, esta es la motivación, usar recursos renovables, y como les comenté, vamos a hablar de generación de los recursos renovables intermitentes. Entonces, en un sistema eléctrico, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente una demanda de energía, que está representada por este foco, ahí está el puntito, y tenemos las fuentes de energía que tratan de satisfacerla, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos las intermitentes, la eólica y la solar. Y entonces resulta que estos ingredientes del sistema eléctrico pues presentan una naturaleza intermitente o variable. Y aquí se los ejemplifico, ¿no? La demanda energética va de un sistema eléctrico, generalmente va variando, ¿no? Sobre todo si es, por ejemplo, en el sector residencial o industrial o así, no podemos decir que es una demanda constante. Es muy raro el caso. Y por otro lado, si pretendemos tener una penetración de energías renovables, en particular la solar y la eólica, estas también van variando. Por ejemplo, la línea amarilla nos muestra cómo podría ser su intermitencia a lo largo de un periodo, y la azul, la intermitencia de la generación eólica en un periodo. Entonces, si se dan cuenta, bueno, es obvio, si yo quiero satisfacer la demanda de arriba con la generación de abajo, tengo un problema con alta complejidad, porque ambos presentan variación. Y es por eso que es de vital importancia predecir tanto la generación renovable intermitente como la demanda eléctrica, para que yo pueda hacer un buen uso y una buena gestión de los recursos energéticos, tal que satisfaga la demanda de una forma confiable y segura. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos de similitudes entre la generación renovable intermitente y la demanda eléctrica? Bueno, la generación renovable intermitente, es
decir, la solar y la eólica, es tal que su disponibilidad no es continua ni controlable. No podemos hacer nada sobre eso. Cambia dependiendo de muchos factores, que si hay nubes, que si hay viento, condiciones meteorológicas, en fin, es un fenómeno complejo. Y por otro lado, la demanda eléctrica es variable también, como ya les había dicho, de varios sistemas eléctricos, y es estocástica. Por otro lado, la generación renovable intermitente presenta fluctuaciones estocásticas en diferentes escalas de tiempo, es decir, la radiación y el viento cambian a cada minuto, a cada hora, en el día, en la semana, en el mes, en las estaciones del año, en el año, incluso de años a años es diferente. Entonces hay una variación en diferentes escalas de tiempo. Y la demanda eléctrica generalmente también presenta esta variación en diferentes escalas de tiempo, dependiendo de la hora, del día de la semana, de la estacionalidad, condiciones meteorológicas. Es más, la demanda eléctrica, ya a nivel sistemas más grandes, también se ve afectada por factores socioeconómicos, eventos sociales especiales. Entonces, son parecidas y son problemas complejos y que se pueden tratar a diferentes escalas de tiempo. Por lo que la predicción es fundamental, tanto para la generación renovable intermitente como para la demanda eléctrica, para que haya un despacho confiable, seguro y que todo marche sobre ruedas y a nivel ya del Sistema Eléctrico Nacional para que opere bien el mercado. ¿Qué tienen de características estas dos? Las energías, bueno, la energía solar y eólica y la demanda eléctrica. Bueno, nosotros para poder caracterizarlas, ¿qué tenemos? Pues tenemos mediciones. Entonces tenemos series de tiempo. Y estas series de tiempo de ambas cuestiones son no lineales y son estocásticas. Entonces este es el problema que tenemos que atender o tenemos que lidiar con estas series de tiempo no temporales y estocásticas a diferentes escalas de tiempo para poder predecir tanto los recursos como la demanda eléctrica a diferentes escalas de tiempo. Entonces es algo muy complejo, es un problema difícil, pero es un problema crítico para la operación y buen funcionamiento de los sistemas eléctricos. Y sobre todo que tengan alta penetración de energía renovable. Ok, entonces ahora vamos a seguir con predicción. Ya sabemos que tanto los recursos renovables solar y eólico son intermitentes, y la demanda es intermitente. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se hace para poder predecirlo? Bueno, primero, la primera pregunta es predecir a qué horizonte de tiempo, porque como ya les dije, varían a diferentes horizontes de tiempo. Entonces, tenemos 4 principales horizontes de tiempo descritos en la literatura. Y en la literatura luego puede haber cambios de que si uno dura más o menos en el intervalo de tiempo, pero en general son los que les presento. Primero, el horizonte de predicción de tiempo a muy corto plazo. Y este se refiere a predecir a un segundo o segundos o incluso minutos adelante. Esta es la predicción a muy corto plazo. Y bueno, ¿por qué es importante? En recursos renovables intermitentes es fundamental para el control. Esto sería un poco como predicción en tiempo real, ¿no? Entonces lo necesitamos para poder desarrollar los sistemas del control del sistema eléctrico. Luego también nos es útil para mitigar las rampas súbitas y para estabilidad de frecuencia del sistema. Por otro lado, también esta predicción de la demanda eléctrica a corto plazo es muy importante para poder conocer
qué va a pasar con la demanda eléctrica en un minuto adelante o unos segundos adelante y poder tener una respuesta rápida a esta carga. Y bueno, esta es una aplicación inmediata para la gestión de sistemas eléctricos, redes inteligentes, edificios inteligentes y todo lo que tenga que ver con sistemas de gestión y de control. Después tenemos el horizonte de predicción a corto plazo. Este está clasificado como horas en adelanto o hasta un día en adelanto. Y es la famosa predicción, que se conoce como la famosa predicción de un día en adelanto. Y pues igual es indispensable para programar el despacho de la generación para el mercado eléctrico y también, si estamos hablando de energías renovables, para optimizar los sistemas de almacenamiento. Y bueno, también se usa de igual forma en la demanda, predicción de un día en adelanto de la demanda, y es importante para Unit Commitment y mercado eléctrico. Después sigue ya un horizonte un poco más largo, que se conoce como mediano plazo. Este horizonte se refiere a predecir a un horizonte de días en adelanto o semanas en adelanto o incluso meses. Aquí es cuando hay mucha literatura que dice, no, es hasta semanas, meses ya es predicción a largo plazo, pero bueno, es cuestión de enfoques, ¿no? Cuestión de definición de datos de acuerdo a similitudes. Entonces, uno marca las similitudes, uno define las similitudes con las que quieres que te agrupe estos datos de tiempo y utilizas un algoritmo. Hay muchos, nosotros utilizamos el más sencillo, el más usado, el K-means, y ya podemos agrupar nuestras series de tiempo de las variables energéticas de acuerdo a las similitudes que estemos interesados. Y he ahí, la pregunta es, ¿cuáles serían las similitudes o los atributos, que así se conoce, para agrupar los datos de radiación solar o de radiación eólica o de demanda eléctrica? ¿Y eso de qué depende? De la naturaleza del problema que quieras tratar y de la naturaleza de los datos. No voy a utilizar la misma similitud en datos de radiación solar que en datos de velocidad de viento o demanda eléctrica. Y no voy a utilizar la misma para predecir un minuto después que para predecir meses después. ¿Podemos ir atrás, por favor? Puede parecer algo fácil, por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos puntos de diferentes colores, pues este agrupamiento te lo hace por color, ¿no? Pero nosotros tenemos que determinar el atributo necesario para poder identificar las estaciones estadísticas de cada una de estas variables energéticas de acuerdo a lo que nos interesa y a su naturaleza. Entonces, como les estoy contando el resumen de los últimos trabajos, pues ya me voy a enfocar a eso. Y les adelanto que para recurso solar y recurso eólico, en los trabajos usamos predicción a largo plazo. Y de lo contrario, para demanda eléctrica, hicimos predicción a corto plazo. Entonces, con una serie de datos de 20 años, horarios. A ver, me dijeron que podía interaccionar y yo no quería interaccionar, pero a ver si están despiertos. ¿Cuántos datos puedo tener si son 20 años y son horarios? A ver, ¿quién hace el cálculo aquí o en la calculadora? $17,500 datos, ¿no? Imagínense, ¿qué hago yo con eso? Pues me vuelvo loca y ya, ¿no? No, pues entonces busco los atributos.
Y repito, para predicción del recurso solar y el recurso eólico estamos interesados en predecir a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una estacionalidad en el año, en los días. ¿Y cómo? ¿Cuáles van a ser los atributos en los que nos vamos a enfocar? Pues la energía solar diaria de cada uno. ¿De cuántos serán? ¿Qué son? 17. 175. Es más, ahí está. Ok. La energía diaria de todos esos días y la desviación estándar en cada día del promedio de todo nuestro set de datos. Esos fueron los atributos que nosotros encontramos más adecuados para poder definir grupos o para poder agrupar, para poder agrupar los meses y encontrar estaciones estadísticas de acuerdo a la energía solar en esa localidad. Y para el recurso eólico, como también les digo que es a larga predicción a largo plazo, pues no vas a hacer los clústeres nada más con velocidades horarias o velocidades medias. El recurso eólico se caracteriza por funciones de distribución de probabilidades en periodos largos, y la más común es la función de distribución de probabilidades de Weibull. Entonces, lo que se hizo fue a cada mes de todos esos 20 años se le calcularon sus funciones de distribución de Weibull, y los parámetros, tiene dos parámetros que caracterizan la distribución, que se llaman de forma y de escala, son la kappa y la lambda. Estos se utilizaron como atributos más la desviación, la velocidad media del viento. Entonces, si se dan cuenta, los atributos del recurso solar son completamente diferentes a los atributos del recurso eólico. Y para la demanda eléctrica, que lo que queremos es hacer predicción un día en adelante, ¿cómo pudimos hacer los grupos? Pues viendo los perfiles diarios. Entonces se hizo un agrupamiento de perfiles diarios, viendo cuáles son los más cercanos, los más lejanos y eso. Y así es como se hizo este agrupamiento. Aquí ya les pongo un poquito más, bueno, la fórmula, ¿no? Para la energía solar diaria, se calculó la desviación estándar y ¿qué tenemos como resultado? Lo aplicamos a diferentes sitios y efectivamente, como ya sabíamos, el recurso solar depende de la localidad. Por ejemplo, en los primeros dos gráficos, los de arriba, encontramos dos estacionalidades, dos agrupamientos de estos datos. Y ahí están, si ven, alrededor del círculo, están los meses. Espero que todos alcancen a ver, pero ahí dice febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, para esa localidad en específica, en el análisis muestra que hay una estación estadística en base a los atributos que definimos, que va de septiembre a marzo, y otra que va el resto del año. Sin embargo, para la otra localidad, la que se muestra en la esquina superior derecha, también hay dos estaciones estadísticas, pero vean, diferentes meses. Y hay otras estaciones, hay otras localidades donde incluso, siguiendo este tratamiento, se pueden encontrar tres estaciones: la púrpura, la rosa y la naranja. Entonces, esto te permite agrupar de acuerdo a la localidad de mejor manera que estaciones de alta energía, baja energía, energía intermedia, porque eso fue los atributos que nosotros impusimos. ¿Qué pasa con el viento? Pues aquí les pongo los detallitos, ¿no? O sea, lo que ya les dije, se calculan las funciones de distribución de probabilidades. Si quieren, o por el momento, utilizamos un sitio estándar que esté descrito por una Weibull y no una función de distribución más compleja. Tenemos los parámetros que caracterizan la distribución de Weibull, tenemos la velocidad de media y esos son los atributos para empezar a hacer
el agrupamiento. Y por ejemplo, en esta localidad en específico, que tiene 20 años, se muestra lo siguiente, ¿no? Los meses, que son los que están en el eje horizontal, los meses que tienen amarillo pertenecen a una estación, y los meses que están en púrpura pertenecen a otra estación. Entonces, ya podemos, de nuestro set de 20 años de datos horarios, ya podemos decir cuál pertenece o cuáles pertenecen a una estación, cuáles a otro, y usarlos diferente para no entrenar la misma herramienta de inteligencia artificial y ser más específicos. Aquí están los perfiles de demanda. Estos son los perfiles de demanda. El caso particular que hicimos fue utilizar perfiles de demanda de la Gerencia Oriental del SENACE, y ahí están todos los perfiles del 2016 al 2022. Imagínense, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues los agrupamos perfil por perfil, y el resultado fue el siguiente, ¿no? Un grupo de meses, de días, que corresponde a los días cálidos, en la figura con la gráfica, la azul. Otra correspondiente a los días calientes, más que los otros, que es la roja. Luego días templados y días fríos. Entonces ya en mi set de datos, yo ya sé de dónde a dónde puedo utilizar para entrenar para una estación, de dónde a dónde para otra estación, y el resultado, pues si tengo mejores datos para mi sistema, ¿no? Para entrenar mi sistema, el aprendizaje va a ser mejor y el resultado va a ser mejor. Y casos de estudio aplicando esto. Hay estos papers con la predicción a largo plazo de generación solar y eólica. Y bueno, aparte de hacer muchas otras cosas más que no me da tiempo de explicar acá, pero utilizamos, seleccionamos un panel fotovoltaico con sus características determinadas por su hoja técnica, calculamos la potencia generada, y para el cálculo de la generación eólica también seleccionamos un aerogenerador, utilizamos su curva de potencia también proporcionada en su hoja técnica, y con eso ya podemos calcular la energía, ¿no? Con las fórmulas que todos conocemos. ¿Y cuál fue el resultado? Fue usando datos de la rumorosa, y les comparto que las barras en amarillo corresponden a lo solar y las barras en azul a lo eólico, y están graficadas los 12 meses del año. Entonces vemos que en este sitio hay dos estacionalidades, tanto para el recurso solar como para el recurso eólico. Las barras pequeñas corresponden a la baja estacionalidad, las barras altas a la alta estacionalidad, y como ya les dije, se calcularon las energías, y aquí tenemos un resultado estadístico de cuáles son las estaciones de baja y de alta energía, que para largo plazo tiene un montón de aplicaciones, como ya les dije, y cuánto se puede esperar de producción por metro cuadrado. Está escrito aquí. Esta es para la de baja energía. Para la de alta energía, la anual pues es la suma de ambas, y lo mismo para el recurso eólico. Las barras pequeñas son de baja energía, las altas de alta energía, y ahí está la generación para el aerogenerador que les mostré anteriormente en particular. Y si se dan cuenta, no necesariamente la estación de baja energía o de alta energía del recurso solar coincide con la de alta energía o baja energía del recurso eólico, ¿no? Entonces este es un sitio no tan complicado, pero donde podemos notar esta diferencia. ¿Y qué pasa? Porque me van a decir, ¿a poco ese es el resultado? ¿Y qué más estadística hay? Bueno, pues es tratamiento estadístico completamente. Entonces yo no puedo decirles que el resultado que les acabo de mostrar
ya es el resultado reportado. No. Los resultados los tenemos que hacer en términos de una probabilidad de excedencia. ¿Y qué quiere decir probabilidad de excedencia? Es qué valor genera en este caso que sea 50% probable o 90% probable o 95% probable, porque al final de cuentas un tratamiento estadístico de todos estos datos pues es el adecuado y requiere una respuesta estadística, ¿no? Entonces hay 3 probabilidades de excedencia que normalmente se usan. Una es la P50, que quiere decir que lo que generaste es 50% probable de reproducir en el periodo en donde estás estimando. P90 quiere decir que este valor es 90% probable de producir en el periodo interesado, en interés, y P99, 0, ¿no? Pues es obvio que 0, ¿no? ¿Qué valor es el mínimo, que es 99% probable de que se produzca en el periodo estimado? Y lo que acabamos de calcular correspondía a un P50 a la media. Los bancos siempre utilizan el P90, pues obvio, quieren disminuir su riesgo, y los casos súper conservadores dan el resultado en P99. Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos que los datos siguen una distribución gaussiana, la media corresponde al cálculo que uno acaba de realizar, y de ahí podemos calcular los P90 y P99. Y esta es la predicción, en realidad, de la generación eólica y la generación solar en las diferentes estaciones, ¿no? Baja energía, alta energía, anual de la fotovoltaica, baja energía, alta energía y anual. Y tengo mis valores de P50, que es 50% probable que así sea. Mi P90, obviamente el valor es más bajo, y mi P99, pues sí es mínimo, ¿no? Es el límite que es segurísimo, bueno, menos 1% que va a pasar. Bueno, y así se realizó el análisis de predicción de energía solar y eólica utilizando este enfoque estadístico inteligente, y ahora les voy a mostrar cómo se aplica esto de la estadística inteligente ahora a una predicción a corto plazo, que es el de la demanda eléctrica. Ya les había... ¿nos podemos regresar a la gráfica de los perfiles? Por favor, más. Ahí. Gracias. Tenemos nuestro set de datos. Acuérdense, estos son datos horarios de un montón de años, 20 años. Hacemos este agrupamiento ahora por perfil diario, porque estamos interesados en predecir el día en adelanto, y obtenemos 4 estaciones representativas de la demanda eléctrica de la Gerencia Oriental del SENACE. Entonces, para cada estación, para cada una de las 4 estaciones, ahora sí vamos a implementar nuestra herramienta de inteligencia artificial. Hay unas redes que se utilizan mucho para capturar las dependencias temporales en los datos, que son las Long Short Term Memory Neural Networks. Redes neuronales de memoria a largo y corto plazo, me la sé mejor en inglés que en español. Y entonces para cada estación se va a entrenar una red ad hoc, y no solo eso. Por eso les digo que hay que ver la naturaleza de los datos, porque la demanda es diferente en días de semana y días entre semana. Son perfiles completamente diferentes. Entonces, esta sería para una estación, supongamos la cálida, y para los días entre semana se entrena una red de memoria a largo y corto plazo
con entradas, pues esos perfiles de demanda que ya seleccionamos, que ya sabemos cuáles son, pero solo los correspondientes a días de la semana, los datos meteorológicos de esa estación, y el resultado tenemos, la entrenamos para que nos dé la predicción un día en adelante. Lo mismo tenemos para esta estación, pero separando, ahora para los días de fin de semana. Y esas son las entradas que se le dan a la red junto con los datos meteorológicos de esa estación, y el resultado es la predicción de los datos de demanda de la estación en cuestión para el día de fin de semana. ¿Y qué creen que fue el resultado? Padrísimos. Aquí les muestro, probamos muchas semanas, pero en particular probamos las semanas que son las más difíciles para SENACE de predecir, para esa gerencia, y probamos la semana de mínima carga, la semana de máxima carga y la Semana Santa. Y para no aburrirlos no puse las 3 gráficas, pero les enseño una. Y bueno, los números hablan más que el gráfico. Aquí están los errores de predicción, los MAPE. Encontramos o alcanzamos valores de 1.25 para abajo, y lo sorprendente, o lo que pues nos valida que sí mejoró la predicción, es que los comparamos con los mapes que la gerencia de SENACE calcula, y sí, salieron mucho mejor los resultados. ¿Por qué? Pues porque estamos entrenando con los datos precisos, los datos ad hoc para la naturaleza de esta variable energética. Y bueno, esta es básicamente la metodología que vengo a presentarles. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, hoy en día la penetración de las renovables trae muchos desafíos, y Machine Learning es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para poder superarlos. Y en este trabajo se introduce el concepto de estaciones estadísticas o estaciones energéticas. Y a lo mejor coinciden con las estaciones, ¿cómo se llaman? Las del calendario, ¿no? Verano, otoño, primavera, invierno. A lo mejor si yo me tomo un sitio en Europa donde sí son muy marcadas las estaciones, ahí sí va a haber un acuerdo. Pero en lugares donde no son tan marcadas las estaciones, por ejemplo como en nuestro país, aquí sí claramente se diferencia. Y bueno, ¿qué es la estación estadística? Pues es aquel conjunto de meses en donde ya sea el recurso eólico, el recurso solar o la demanda presenta similitudes, que son los atributos que se definen de acuerdo a la naturaleza. Estas son de la variable energética. Estas son las estaciones estadísticas. Y bueno, esta mejora en la predicción pues es muy útil para sistemas de toma de decisiones, para proyectos de energía renovable o para sistemas actuales. Y con esto les agradezco su atención. Gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Brunda por su interesante ponencia. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Ya saben, el mecanismo es levantar la mano, por favor, y esperar a que se le haga entregar el micrófono y realizar su pregunta. Adelante. Eli de la Torre, quisiera saber cómo se manejan los días festivos en este sistema, porque sí cambia el perfil de la demanda en estos días, ¿no? Excelente punto. Ese es trabajo futuro. Esos son días anómalos. Días anómalos. Entonces, aunque tengamos 20 años, pues en realidad cada día festivo aparte es diferente, ¿no? Entonces, pues tenemos 20 días festivos, no sé qué, día de la mamá o lo que sea, ¿no?
No, esos no han sido considerados por el momento. Ajá. Hola. Sí, ya. Ok. Hola, Mónica. Tengo aquí un par de preguntas. Primero es si conoces algunos modelos de predicción que maneja el SENACE, porque en la última gráfica pudimos observar algunas discrepancias. Incluso el modelo que tú presentas es mucho más preciso. Sin embargo, sería interesante conocer cuáles son los modelos que está utilizando el SENACE, ¿no? Sí, sí los conozco. ¿Te contesto o por las dos? No, una por una, ¿no? Una pregunta. Para que no se me vaya. Okay. Sí, el método que utiliza la gerencia del SENACE, que fueron los datos que nosotros usamos, es el método de días similares. Entonces ellos tienen todo su histórico de datos de no sé cuántos años y quieren predecir mañana, ¿no? Mañana que es sábado, ¿no? Entonces ellos buscan la predicción meteorológica de un sábado, ¿qué día es? ¿4? De un sábado, lo más cercano a mañana, de un sábado 4 de octubre, ¿cierto? Y buscan en su banco de datos. Primero buscan los 3 meses. Bueno, ese no sería de octubre, ¿no? Buscan datos, perfiles de sábados con la predicción meteorológica de mañana, que sean sábados. Entonces ellos buscan la predicción meteorológica en sistemas que están disponibles en internet, o sea, eso no es algo tan sofisticado, ¿ok? Y esta es una gerencia, es una región. Entonces lo que ellos hacen es considerar las 5 zonas de carga y hacen un promedio ponderado y así calculan condiciones meteorológicas representativas de la región y lo buscan. Entonces ven 3 semanas atrás y dicen, hay un sábado que tenga estas condiciones, ay sí, qué padre, a lo mejor el sábado de la semana pasada, ¿no? Y lo agarran. Y entonces empiezan a hacer nada más, ¿cómo se llama? Matching. Juntan las condiciones de frontera. Es decir, aparte que ellos tienen conocimiento experto bien impresionante. Si la demanda de hoy terminó a cierta cantidad, entonces nada más hacen un shift para arriba o para abajo para que sea igual, para que coincida y ya utilizan ese perfil y así hacen su predicción. Si resulta que entonces usan métodos de días similares. Si resulta que el día de mañana no estuvo en las 3 semanas, entonces buscan más atrás. Y así. Ok, gracias. La otra pregunta es, presentaste algunos modelos, primero hablaste de la parte de modelos estadísticos y de esto pues hay mucho, ¿no? Y por otro lado, terminaste con lo que realmente es tu trabajo, que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, también hay otros métodos meteorológicos, ¿no? Y conocemos pues las ecuaciones de Lorentz y pues basado en no linealidades y que es muy dependiente de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿tú has visto alguna comparación de estos? Es decir, ¿dónde quedó aquellos estudios iniciales, digamos, de Lorentz, donde pues era muy importante en su momento, ¿verdad? Pero ¿se sigue viendo hacia este tipo de modelos meteorológicos o no? Yo en lo particular no, porque estuve enfocada en predicción a largo plazo. Entonces ahí no son, pues pierden un poquito de precisión esos modelos. Pero sí he visto en la literatura muchos papers que juntan ese modelo, híbridos, que juntan eso con inteligencia artificial y sí siguen candentes, pero lo utilizan para predicciones con menores horizontes de tiempo. Ok, muy interesante, gracias. Ajá. Sí. Hola, Mónica, antes de nada, bienvenida, da gusto tenerte por aquí. Tengo una pregunta
es un poco más de la opinión del SENACE. Hacer este tipo de predicciones es bastante complicado y depende mucho de los datos con que se cuenten. Una de las drawbacks, de las restricciones que se tienen a la inteligencia artificial es que se ve como una caja negra. Entonces, la transparencia de los resultados, creerle a los resultados a veces es complicado, por no decir que en otras ocasiones no les creen. Entonces, aquí la pregunta, estábamos viendo tus resultados del MAPE, que tus resultados, cuando menos para este caso de estudio, fueron mejor que los que tenía el SENACE. Quiero pensar que el SENACE ya vio estos resultados. ¿Qué opinan? Bueno, efectivamente, ese trabajo se hizo en colaboración con el gerente de esa gerencia, y él es el jefe de pronóstico del departamento de pronóstico de esa gerencia. Y lo que tú dices, cuando lo vio me dijo, ¡oh! Así, literal, y dice, no lo puedo creer. Y entonces, porque inicialmente lo hicimos las semanas, inicialmente con el estudiante tomamos días aleatorios, y entonces él mejor no te creo. Entonces, él me dijo, él fue el que nos propuso, quiero que hagamos las semanas más difíciles, porque habíamos escogido al azar un sábado, un miércoles, y salía mejor, y él, así, ¿no? Y ella dijo, quiero que hagamos las semanas más difíciles, las hicimos, él las verificó, obvio, él no echó a correr el código, pero se quedó maravillado, y de hecho se quedó en ver si pudiéramos hacer una aplicación o algo para poder implementarla. Pero sí, la primera reacción, como son como cajas negras, y más si no haces inteligencia artificial, pues es de que no lo crees. Y él se convenció, y pues él es autor de los papers, cuando ya vio los resultados de las semanas más difíciles, sin contar los días anómalos, ¿no? Eso sí, ya no. Eso fue lo que dijo, a ver, ahora vamos a predecir esto. Dije, no, espérame, ¿no? Para eso todavía falta. Hola, Moni, bienvenida. Gracias. Bueno, yo tenía la inquietud de preguntarte cómo está el asunto de la predicción de la energía. ¿Hicieron por una unidad? ¿Hicieron un parque? ¿O varias unidades? ¿Cómo integraron las variedades de operación? Esa es la pregunta, una de las preguntas. Sí, no. Se toman los datos del recurso solar en la localidad y escogimos un panel fotovoltaico. O sea, estos resultados que yo mostré, los datos de viento y de radiación sí son de la rumorosa, sí son intrínsecos. Sin embargo, escogimos aleatoriamente un panel fotovoltaico y un aerogenerador, y entonces el resultado de la energía es por metro cuadrado para las características de ese panel fotovoltaico y ese recurso, y también para un aerogenerador con la curva de potencia que pusimos. Ya, usaron Sería interesante hacer para un parque ahora. Sí, lo que hicieron fue usar densidad. Ok, entonces calculan la generación por densidad. Ok, ahora la otra es, entiendo que estaciones que se generaron son algo parecido a los estados de viento de Miguel Robles, ¿no? Por lo que veo, dado que es vertical la sección, o sea, se generan subconjuntos verticalmente hablando, y posteriormente a cada uno de esos se genera un modelo, ¿no? Entonces, por eso pensaba yo un poco en los estados de viento de Miguel Robles. No sé si sean parecidos. ¿Son o no son parecidos? No. Ajá, parecieran, pero no. Y también lo discutimos con Miguel, y Miguel trató de asociarlos, pero a lo mejor ahí metiéndose y dándole y buscándole, pero así, para mí, a primera vista, no. Sí, digo, por eso te pregunté. Y no tiene nada que ver el tratamiento.
Ajá, pero parecieran. Parecieran, porque al final de cuentas usan clustering para hacer esos subconjuntos de datos. Pero ellos utilizan otros atributos. Ok. La verdad, Sí, ahorita no es me cierto, acuerdo claro. cuál. Ajá. Sí. Y como decía, los atributos aquí, ¿por qué usé los parámetros de la Weibull Distribution? Porque yo quería predicción a largo plazo. Entonces, cuando son grandes, o sea, cuando son intervalos de muchos días, sí puedes tratar tu recurso eólico con una función de distribución de probabilidades. Pero si yo hubiese querido hacer predicción a corto plazo, pues ¿cómo voy a hacer una distribución de Weibull para un día o para 2 días? No tiene sentido. Y él utiliza otros atributos. Entonces, por eso Ya. Sí. Ok. Y bueno, la última es como la selección de atributos que haces es, como te decía, vertical, es por agrupamiento, ¿no? Para entrenamiento. Obvio, cada grupo contiene datos que tienen mucha similitud. Cuando haces el entrenamiento, o sea, tomas ese conjunto de datos para separar tus datos de entrenamiento y tus datos de prueba, ¿no? Y generas un modelo de entre N modelos que generas. ¿Cómo le haces para evitar la fuga de datos? O sea, ¿cómo le haces para no sobreajustar el modelo? Porque los datos se parecen. Lo que hicimos, yo creo que no es exactamente la respuesta, pero sí, o sea, tú me puedes decir, cuando haces agrupamiento, y más por el K-means, tú pones a mano cuántos clusters, ¿no? Y ahí puede haber, no sé, como que la duda. Pero para saber que nuestro resultado del agrupamiento fuera preciso y que no hubiera precisamente eso, en cada sitio hicimos el método del Silhouette Score para asegurarnos que ese número de clusters, de grupos, era el adecuado. O sea, así lo verificamos con el Silhouette Score. Sí, no me refiero tanto al número de clusters, sino me refiero a que cuando ya tienes el clúster, se vuelve un subconjunto de datos para entrenar tu modelo, ¿no? Cuando tienes ese clúster, cualquiera de todos los N clusters, ahí lo que haces es de que tratas de generar un modelo con un cierto porcentaje para entrenar y otro porcentaje para probar. Ahora, esos datos de entrenamiento, incluso los de prueba, como son parte del mismo clúster, se parecen mucho. A eso me refería. O sea, ¿cómo le haces para evitar el sobreajuste ahí? No, eso no lo consigo. Ya. Okay. Pero eso nada más funciona para la demanda, para el perfil de demanda. Porque para lo eólico y solar, ahí no entrenamos. Pero para la red, la Long Short Term Memory Neural Network, si no, nada más dividimos nuestro conjunto de datos por estación en un grupo para entrenamiento y validación, pero hasta ahí. Ya, y entiendo que el Long Short Term Memory para corto plazo es lo mejor, es redes recurrentes, es lo ideal, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué usaron? Es mi última pregunta, ya dejo de hablar. ¿Qué método utilizaron para largo plazo? ¿Consideraron polos de desarrollo para caso de demanda? ¿Cómo le hicieron? ¿Para largo plazo del recurso eólico y solar? No, para demanda. No hicimos largo plazo. Ah, ok. Solo día en adelante, nada más. Ok. Ajá. Ya, gracias. De nada. Bien. Sí, gracias. Buenos días. Muchas gracias, Mónica. Muy clara tu presentación. Yo tengo 2 preguntas. Si ya estás explorando con modelos de Deep Learning, si ya los estás utilizando y qué resultados estás obteniendo. Y la otra, en tus aplicaciones dentro del sector eléctrico, no vi que estén prediciendo o que hayas mencionado cortes de energía, que en los últimos años han cobrado gran relevancia. Si en tu experiencia es posible predecir los cortes de energía. Bueno, la segunda. Hasta ahorita, si tú me dices a mí o a nuestro grupo, por el momento no. Y aparte es un tema bien complejo que nuestro otro colaborador la otra vez dio una plática de eso en el CENIDED. Y es que hay un montón de factores y unos dicen que son por la penetración de las renovables y otros dicen que es por otra cosa y no sé qué. Entonces no, hasta ahorita la segunda no.
Y la primera, recuérdame que era de Deep Learning, que si ya estaba... Ajá. El Machine Learning, el Clustering es Deep Learning, pero actualmente, tú dices, otros trabajos en los que ahorita estoy trabajando, no, ahorita, bueno, hay un proyecto en el cual con imágenes satelitales queremos predecir consumo energético. Entonces ese es uno, con inteligencia artificial, pero ya ahorita me estoy moviendo más a gestión energética. ¿Por qué? A lo mejor esto no lo debería de contestar, pero no porque no me interese, sino porque yo tengo un plan de trabajo. Entonces necesito satisfacerlo con C60 y mi plan de trabajo ahorita apunta para gestión energética. A mí me encanta esto, yo podría seguir y seguir y seguir, pero el tiempo es finito y los recursos son finitos y pues el jefe hay que dar resultados. Perdón nuevamente, pero es algo que no tiene que ver necesariamente con la parte de los modelos de predicción, pero sí con las realidades que se viven en las centrales de generación en el país. Hemos observado que debido a esta situación de entrada intermitente de este tipo de energías renovables, se ha formado lo que conocemos como la curva del pato, ¿no? La curva del pato, hay varios estudios de este tipo, en donde se ve cómo va la demanda y cómo va también la generación de la energía, ¿no? Entonces, incluso algunos mencionan que ya la curva del cañón, que ya es muy deep, el slope que tiene, ¿no? Entonces, esto está obligando a las centrales, sobre todo a las que originalmente eran consideradas como carga base, que son básicamente turbinas de vapor, a que estén también en una operación cíclica. Y el efecto que se tiene es devastador. O sea, hemos visto turbinas y otros componentes en generadores de vapor con daños increíbles, ¿no? Y es debido a los esfuerzos térmicos que se generan por arranques y paros, porque tienen que entrar las energías limpias, entonces ahora obligan a arrancar y parar de manera diaria incluso, ¿no? Entonces, esa es una digamos, consternación de algunas centrales, porque nos han contratado para analizar y estudiar la vida útil de algunos componentes principales, ¿no? Como la turbina, y lo hemos hecho. Pero es evidente que con el paso del tiempo y con el crecimiento de la demanda esto va a empeorar, ¿no? Entonces creo que este es el momento de voltear hacia el almacenamiento de energía hidráulico para poder ayudar en esos transitorios, ¿no? No sé si tengan Completamente de acuerdo. Sí. Otra vez, otra pregunta. Preguntar si la clasificación de estaciones energéticas agrupan días consecutivos o días salteados, es decir, no, pues el 15 de septiembre se parece al 10 de noviembre y los agrupo, o tienen alguna técnica, algo para lograr que me tienes que clasificar días seguidos. De tal fecha es una estación y tal a tal. Si es por días consecutivos, ¿cómo hacen el clustering? O a medias, pues dicen, pues el 15 de febrero se parece al 15 de septiembre, pues los junto. No, sí son días consecutivos, pero si te das cuenta, como pues son días energéticos y al final de cuentas la energía solar y la energía eólica vienen de variables meteorológicas, no se ven cambios tan abruptos que tú dijeras que pueden agrupar un día muy lejano, ¿no? en el año de otro. O sea, por eso los atributos, que físicamente, ¿qué quiere decir? Ándale, esa. Si te fijas, bueno, esta es la eólica.
La solar, ¿qué quiere decir? Los atributos que se asignaron son energía diaria y desviación estándar. O sea, ya no lo dije, pero no es que, o sea, para asignar los atributos se realizó una reflexión profunda de la física detrás, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué queremos? Días que tengan mayor radiación incidente y que se desvíen, que la desviación la desviación estándar sea lo más parecida o lo más pequeña entre ellos. Entonces, la de circulitos. Entonces, por eso, o sea, te los pone tan similares porque es muy probable que el día de mañana tenga una energía solar muy similar a la de hoy, ¿no? Y esos fenómenos... ¿La última es de 6 estaciones? ¿La última de 6 estaciones? 3. Porque no están continuos ahí. Ahí no, y eso es lo bonito. Ajá. Ahí puedes ver que no está, esta está separada de esa, sí, completamente. Y de esa. Ajá. Pero estos son continuos. Entonces, ¿cómo se interpreta? En particular, ¿cómo lo interpreto yo? Este corresponde al mes de marzo, ¿no? Supongamos. Para mí, la interpretación es marzo es 60% probable que esté en la estación con la energía correspondiente a la, no sé si sea la alta o la mediana o la baja, y 40% probable de que esté en la otra estación. Así es como yo lo interpreto. Que yo te pueda decir con exactitud, del 1 de marzo, en ese caso, del 1 de marzo al 20 de marzo es una estación y del 20 al 30, no. Te puedo decir cuánto probable en esos casos, en esos sitios. Y podemos decir que es como que a lo largo del año presenta 3 estaciones energéticas diferentes. Que una en unos meses, hay meses hasta en el otro gráfico, en el de los cuadritos, en el de la eólica, también marzo es claro que pertenece a una estación, pero por ejemplo, enero o diciembre no. Entonces es 50% probable que genere como una estación de baja energía y 50% probable que genere como otra estación de otra energía. Esa es la interpretación para mí, física. Gracias a todos por sus valiosas preguntas para la doctora. Para concluir, el doctor Arturo Rodas hará entrega de un reconocimiento a nuestra invitada como muestra de gratitud de su ponencia. Después procedemos a la toma de fotografía oficial conmemorativa en este escenario. Adelante, doctor. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que tendremos por la conmemoración del 50 aniversario. Que tengan un excelente día.